El trastorno de identidad disociativo es una condición rara, en la que dos o más identidades distintas están presentes en un individuo y alternativamente lo controlan. Algunas personas describen esto como una experiencia de posesión. La persona también experimenta pérdida de memoria que es demasiado extensa para ser explicada por el olvido ordinario. Esta condición psicológica ha llamado la atención no solo de los especialistas de la mente humana, sino también a escritores, productores y directores del cine. Sin duda, es un tema interesante que debe ser discutido. Por lo que el día de hoy, en Psicología en pocas palabras, hablaremos sobre los trastornos de identidad múltiple. Pero antes de comenzar, quiero recordarte que puedes suscribirte para más videos de psicología. También puedes darle me gusta a la página de Facebook para que podamos estar en contacto. El trastorno de identidad disociativo, anteriormente denominado trastorno de personalidad múltiple, se caracteriza por la fragmentación de la identidad de una persona en dos o más estados de personalidad distintos. Fue llamado trastorno de personalidad múltiple hasta 1994, cuando se cambió el nombre para reflejar una mejor comprensión de la condición. Es decir, que se caracteriza por una fragmentación de la identidad, en lugar de una proliferación o crecimiento de personalidades separadas. Los síntomas del trastorno de identidad disociativa no pueden explicarse como los efectos psicológicos directos de una sustancia o de una afección médica general. Esta condición llegó a captar la atención de más personas cuando salió la película The Split, o como se le conoció en español, Fragmentado, por el director M. Night Shyamalan. Este emocionante thriller sobre el secuestro de 3 adolescentes ofrece un retrato complejo de un villano con trastorno de identidad disociativo. Cada uno de los personajes de James McAvoy poseía cierto grado de autoconciencia, es decir, sabía que él o ella era parte de un elenco en conjunto. En esta película, una persona con trastorno de identidad disociativa también sucumbe a la oscura y perturbada urgencia de secuestrar y matar si es necesario. Si bien se sabe poco acerca de este trastorno, no hay una razón empíricamente respaldada para suponer que el trastorno de identidad disociativa se correlaciona o causa ira y violencia. Además, sobre el tema de los villanos y los diagnósticos de salud mental, se ha planteado una hipótesis de que la voluntad de secuestrar y asesinar requiere una combinación específica y única de factores de personalidad asociados con diagnósticos de salud mental separados, y estos son el trastorno límite de personalidad, el trastorno narcisista, trastorno de personalidad antisocial. Si ponemos atención a la película, podríamos notar que existen ciertos criterios de estos diagnósticos en la personalidad de James McAvoy. Recomiendo para aquellos que aún no han visto la película, que lo hagan. Puede parecerles muy entretenida, pero recuerda que lo que estás viendo es solo una película y no el reflejo exacto de lo que podría ser esta condición mental. De acuerdo con el DSM-5, se deben cumplir los siguientes criterios para que un individuo sea diagnosticado con trastorno de identidad disociativo. El individuo experimenta dos o más identidades distintas o estados de personalidad, cada uno con su propio patrón duradero de percepción, relación y pensamiento sobre el entorno y el yo. Algunas culturas describen esto como una experiencia de posesión. La interrupción de la identidad implica un cambio en el sentido de sí mismo, el sentido de la agencia y los cambios en el comportamiento, la conciencia, la memoria, la percepción, la cognición y la función motora. Los síntomas causan angustia o discapacidad clínicamente significativas en las áreas sociales, ocupacionales u otras áreas importantes de funcionamiento. Identidades particulares pueden surgir en circunstancias específicas. Las transiciones de una identidad a otra a menudo se desencadenan por el estrés psicosocial. Las identidades alternativas son visiblemente obvias para las personas que rodean al individuo.
Las personas con trastorno de identidad disociativa pueden descubrir la sensación de que de repente se han convertido en observadores despersonalizados de su propio discurso y acciones. Pueden informar, escuchar voces y en algunos casos las voces acompañan múltiples corrientes de pensamiento sobre las cuales el individuo no tiene control. El individuo también puede experimentar impulsos repentinos o emociones fuertes sobre las que no tiene control o un sentido de propiedad. Las personas también pueden informar que sus cuerpos se sienten repentinamente diferentes, como que lo sientan como si fueran un niño pequeño o alguien enorme y musculoso. A veces, las personas con trastorno de identidad disociativa experimentan una fuga disociativa en la que descubren, por ejemplo, que han viajado pero no recuerdan la experiencia. Varían en su conciencia de amnesia y es común que las personas minimicen sus síntomas amnésicos, incluso cuando los lapsos de memoria son obvios y angustiantes para los demás. No se comprende por completo por qué algunas personas desarrollan ese trastorno, pero con frecuencia informan haber sufrido abusos físicos y sexuales graves durante la infancia. El trastorno puede manifestarse primero a cualquier edad. Las personas con este trastorno pueden tener síntomas postraumáticos. Varios estudios sugieren que el trastorno de identidad disociativa es más común entre parientes biológicos cercanos de personas que también tienen el trastorno que en la población general. El tratamiento primario para este trastorno es la psicoterapia a largo plazo, con el objetivo de deconstruir las diferentes personalidades e integrarlas en una sola. Otros tratamientos incluyen terapias cognitivas. Aunque no hay medicamentos que traten específicamente este trastorno, se pueden recetar antidepresivos, ansiolíticos o tranquilizantes para ayudar a controlar los síntomas psicológicos asociados con él. Con el tratamiento adecuado, muchas personas que sufren de este trastorno experimentan una mejora en su capacidad de funcionar en su vida laboral y personal. Así que ya lo sabes. Espero que el video te haya gustado. Si es así, podrías dejar un me gusta. Eso me ayudaría y te lo agradecería mucho. Mi nombre es Miguel García. Gracias.